Muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas emisión estelar, siempre un gusto acompañarlos. Mucha atención, el Consejo Nacional Electoral amplió los plazos para las elecciones primarias y para la inscripción de candidaturas. Por otro lado, las fechas fijadas para las votaciones continúan iguales. Estas son el 20 de agosto para el sufragio general y el 15 de octubre en caso de darse una segunda vuelta. El Pleno del Consejo Nacional Electoral se instaló la tarde de este sábado para aprobar dos cambios en el calendario de cara a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Amplió los plazos para el desarrollo de las primarias y la inscripción de candidaturas, luego de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que obliga al CNE a aplicar la paridad de género en las listas que presenten las organizaciones políticas. Solamente los plazos referentes a primarias y a inscripción de candidaturas se ha modificado. Aparte de ello, todo el calendario electoral se mantiene tal cual. De esta forma, el proceso de democracia interna se desarrollará del 25 de mayo al 10 de junio y el periodo de inscripción de candidaturas será del 28 de mayo hasta el 13 de junio. Hacemos un llamado a las organizaciones políticas que no por el apuro tomen a candidatas mujeres simples rellenos para cumplir una cuota en la ley, sino que se generen verdaderos liderazgos y una verdadera representación y una calidad en la representación, que es lo que la ciudadanía busca. No hay cambios en las fechas fijadas para las votaciones. Se mantienen el domingo 20 de agosto para el sufragio general y el domingo 15 de octubre para una eventual segunda vuelta. Además de este sábado, el CNE activó equipos de soporte en su sede matriz y delegaciones provinciales con el objetivo de brindar asistencia a las organizaciones políticas para la inscripción de candidaturas. Como ustedes pueden ver, están con las computadoras, con los escáneres, de tal manera que no tengan problemas al subir la documentación y no exista los temas de que no se ha podido inscribir a alguna lista, algún candidato. En ese marco, Cabrera confirmó que en los próximos días se concretará la convocatoria para las consultas populares que se desarrollarán paralelamente a los comicios generales. Estaremos realizando la convocatoria para que coincida con el 20 de agosto las dos consultas, la nacional y la local para Quito Metropolitano. La consulta popular nacional está relacionada con la extracción de petróleo en el Yasuní y la de Quito tiene que ver con la actividad minera en el Chocó andino. Y en este contexto, Pedro Freile y Gerson Almeida, ex candidatos a la presidencia en 2021, no podrán correr por la vicepresidencia en las próximas elecciones tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral sobre la paridad de género. Mientras el tablero electoral continúa moviéndose entre cambios de última hora. Ambos buscaron la presidencia en los comicios de 2021. De cara a las elecciones de agosto, Pedro José Freile y Gerson Almeida se presentaron esta vez como precandidatos a la vicepresidencia de la República. Freile acompañando a Jan Topic y Almeida a Bolívar Armijos. Pero los planes cambiaron en las últimas horas tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que obliga a presentar binomios compuestos por un hombre y una mujer. Por lo que antes incluso de ponerse en la línea de partida, la precandidatura de ambos se ha hecho agua. Freile ha desistido públicamente a su precandidatura. Dice que respeta la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Aceptar de manera humilde, de hecho reconocer los logros que han alcanzado las mujeres en la lucha por los derechos civiles que han alcanzado, y en ese sentido acoger el fallo simplemente que sabemos, además no será impugnado por el CNE, entendemos y esperamos que tampoco lo sea por parte de otras organizaciones políticas. Insiste en que aún si no aparece en la papeleta, trabajará en la campaña de Topic sumando alianzas. Y hoy también buscando a quien acepte correr por la vicepresidencia. Hay varias, de hecho están sucediendo varias conversaciones durante esta mañana, algunas que ya han venido trabajando, de hecho otras cuadros nuevos, obviamente estamos buscando una expectativa de potencia electoral. Algunas puertas con varias organizaciones se han reabierto. Hoy la comunicación entre fuerzas políticas es un hervidero. Por cierto, en las últimas horas el partido Sociedad Patriótica aseguró en un comunicado que no presentará candidatos en estas elecciones y que apoyará a Jan Topic. Por su parte, el abogado y pastor evangélico Gerson Almeida dice que la resolución del Tribunal Contencioso Electoral siembra inseguridad jurídica y restringe derechos. Considerando nuevamente que quienes proponen esto no es la instancia electoral, sino un colectivo
individual X que vulnera o que afecta los derechos de participación de otras personas, considerando otra vez que esta es una continuación de la elección pasada. Pero aún pese a su inconformidad, dice que si la decisión está en firme, no queda de otra que aceptar. Nosotros no somos los que decidimos eso, lo decide la ley, de tal forma que nosotros estamos listos y dispuestos para obedecer lo que la ley y la Constitución determinan. Así el tablero político continúa moviéndose tras cambios de última hora y definiciones, como las del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y el presidente de la República, Guillermo Lasso, que escogieron el mismo viernes para anunciar que no participarán en estas elecciones. Por lo pronto, entre las no pocas precandidaturas que se han conocido, solo hay una que se ha oficializado ante el CNE, la de Daniel Noboa Asín, hijo del 5 veces candidato a la presidencia Álvaro Noboa, quien buscará llegar a Carondelet junto a Verónica Abad, ex candidata a la alcaldía de Cuenca. Y las disputas a la interna de la izquierda democrática se mantienen. La concejala de Quito, Analía Ledesma, asegura que es la nueva presidenta de esa organización política, ya que el Consejo de Ética del partido suspendió a Enrique Chávez por una infracción electoral muy grave. En redes sociales de la concejala Ledesma publicó una supuesta resolución del Consejo Nacional de Ética y Disciplina de la Izquierda Democrática, suscrita por Carmen Paucar como presidenta y Ana Cecilia Almeida, donde se habría resuelto abrir el proceso de juzgamiento de Enrique Chávez. La vulneración se dio debido a que se desafilió de Sociedad Patriótica en 2022 y según el estatuto de la ID no podía ser dirigente en el plazo de 4 años. Sin embargo, mediante un comunicado suscrito hoy por la Secretaría Nacional de Comunicación de la Izquierda Democrática, se advierte de una supuesta arrogación de funciones por parte de la actual concejala de Quito, Analía Ledesma, al proclamarse presidenta nacional encargada de la Izquierda Democrática. Esto tras una supuesta resolución tomada por el Consejo Nacional de Ética y Disciplina. Finalmente, la Izquierda Democrática ratificó que Chávez es el único presidente. Además, se reiteró su apoyo a la candidatura de Otto Sonnenholzner a la presidencia de la República. Y Ecuador no solo elegirá en las urnas el próximo 20 de agosto al nuevo binomio presidencial, también se conformará un legislativo en el que Guayas, Pichincha y Manabí tendrán mayor representación por el número de habitantes. Ecuador elegirá nuevamente a 137 asambleístas en estas elecciones extraordinarias. De esta cifra, 15 serán asambleístas nacionales, 122 provinciales y 6 representarán a los ecuatorianos en el exterior. Y si bien es una asamblea que legisla por el país, la representación de cada provincia en el Pleno dependerá del número de habitantes. Así lo estipula el artículo 118 de la Constitución, en el que especifica que la Asamblea Nacional se integrará por 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes, un asambleísta por cada provincia y adicional uno más por cada 250.000 habitantes, y un asambleísta elegido por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. En este sentido, Guayas, al tener casi 3 millones de habitantes, deberá escoger a 20 nuevos legisladores, que representarán a los 4 distritos de la provincia, convirtiéndose en la localidad con más representación en el Pleno, seguida por Pichincha, que con 4 distritos elegirá a 16 nuevos asambleístas. La tercera provincia con más representación es Manabí, que con 1,5 millones de habitantes y 2 distritos elegirá a 9 legisladores. El resto de provincias tendrá menos representación. Por ejemplo, Azuay y El Oro elegirán a 5 cada una. Bolívar, Cañar, Santa Elena, Sucumbíos y Carchi a 3, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Tungurahua y Loja a 4. Los Ríos a 6 y Galápagos, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe a 2. Estas cifras se calcularon en base al censo poblacional de 2010, que registró que hasta esa fecha Ecuador era conformado por 14 millones de habitantes. Revisamos otros temas. El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, y la Fiscalía General del Estado informaron a través de sus cuentas de Twitter de la captura de 9 antisociales del grupo delictivo Los Choneros.
Los sujetos utilizaban varios inmuebles para el almacenamiento de armas de fuego y material explosivo, además del cometimiento de actos ilícitos en la provincia de Zamora Chinchipe. En el lugar se incautó 5 fusiles, 4 granadas, 1000 cartuchos y 200 tacos de dinamita. La Policía Nacional, a través de varias unidades, con el fin de contribuir a la disminución de los índices delictivos de la zona 7 y a nivel nacional, ha venido realizando varias operaciones técnicas para reconocimiento y análisis de una agrupación delictiva que tenía como base varios inmuebles en la provincia de Zamora, sector de Chinapinza, donde varios domicilios fueron utilizados como centros de acopio para el almacenamiento y venta de armamento, municiones y artefactos explosivos. Se presume también que este lugar serviría como centro de operaciones para realizar amenazas e intimidaciones a través de videos y fotografías a ciudadanos, con la finalidad de someter a estos ciudadanos a extorsiones a cambio de dinero. Al igual estarían inmersos en actividades de minería ilegal y otros delitos. Y la delincuencia no acecha solo a quienes están en tierra, sino también a quienes están en alta mar. En Santa Elena, por ejemplo, la pesca se ha visto afectada por el constante robo de motores y embarcaciones. Los pescadores artesanales enfrentan distintos riesgos al ir a bordo de sus pequeñas embarcaciones en busca de la faena. Lo más que temen se presente pues una embarcación con estos delincuentes del mar y se le lleven su herramienta de trabajo. Y sí, todos coinciden en lo mismo. Aquí ya se ha quedado un poco la pesca y todo. Y también los piratas que no dejan trabajar. Se les llevan la pesca, se llevan la fibra y en ocasiones no mandan ni siquiera ni los pescadores. La inseguridad en distintos puertos de la provincia de Santa Elena ha aumentado y los efectos de esto se empiezan a sentir. De 2.000 embarcaciones por 3 tripulantes que va, eran 6.000 pescadores. ¿Sí? Ahora apenas hay 150. Cada robo de estas embarcaciones representa una pérdida de 34 a 40 mil dólares aproximadamente. Una embarcación de 2 motores fuera de borda de 34 a 40 mil dólares. Los pescadores nos cuentan cuáles son los riesgos de ingresar en alta mar, pero qué es lo que la Capitanía y la Armada del Ecuador hacen por contrarrestar la inseguridad. La Capitanía del Puerto de Salinas durante el presente año ha realizado un total de 523 operaciones, de las cuales se ha hecho inspecciones a embarcaciones de diferente tipo, un total de 2.482. Pero los robos no son el único problema. Además de esto, varios casos de pescadores artesanales, en vez de realizar sus faenas de pesca, se dedica al narcotráfico, en doble fondo, en áreas que no sean fácilmente visibles. El miedo a represalias es la razón principal para que quienes se vean afectados ante la delincuencia no denuncien. Según datos proporcionados por la Fiscalía de Delitos Acuáticos de la provincia de Santa Elena, en lo que va de este año, tan solo se han presentado 24 denuncias en comparación con la cantidad de robos que reportan en el puerto. Los guardacostas solicitan mantener la documentación en regla. El trámite es gratuito y la colaboración del personal es importante. Le contamos ahora que el plan Escuela Segura se continúa aplicando en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Los operativos de la policía se los realiza únicamente en las denominadas escuelas priorizadas, mientras que los patrullajes se los ejecuta en las instituciones que son parte del plan Escuela Segura. La zona 8 en zozobra por la inseguridad que registra. Y es que en las últimas semanas estos panfletos con amenazas a 11 unidades educativas de Guayaquil y Durán se han viralizado en redes sociales. La Policía Nacional actúa y el plan Escuela Segura se ejecuta. También existen las escuelas priorizadas. En lo que hablamos de escuelas priorizadas, podemos decir que la diferencia con las escuelas seguras es de que tenemos que estar un poco más atentos. Normalmente se hacen patrullajes, todos los días se hacen patrullajes, y las unidades priorizadas normalmente hacemos los operativos pertinentes. A nivel de zona 8 son 1.500 unidades educativas que pertenecen al plan Escuela Segura, mientras que 97 establecimientos pertenecen
a las escuelas priorizadas. Cabe destacar que las unidades educativas que forman parte de las escuelas priorizadas son las instituciones que ya han sido víctimas de ataques o altercados delictivos en sus alrededores, como es el caso del Colegio Federico González Suárez en Durán. El año anterior, justo en donde termina el colegio, esta unidad educativa, tuvimos ahí varios cruces de balas entre organizaciones delictivas y hay que considerar que estamos al pie también del Cerro Las Cabras. Es importante destacar que las unidades educativas que han sido priorizadas fueron seleccionadas únicamente por el Ministerio de Educación y no por la Policía Nacional como en ocasiones y años anteriores. Los operativos y patrullajes se los realiza a la hora de entrada y salida de clases de estudiantes y docentes. Por ejemplo, así lució la Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi en Guayaquil y el Colegio Federico González Suárez en Durán. Los agentes del orden durante los operativos requisaban los vehículos, pedían documentos a los conductores y resguardaban a los menores de edad cuando ingresaban a su jornada escolar. Y la policía inició procesos administrativos a 5 de los 13 agentes involucrados en una trama de falsificación y uso de documentos falsos. Los otros 8 ya no forman parte de la institución, que ahora cuenta con una unidad de conducta policial. Que 8 de los 13 servidores policiales vinculados en una trama de falsificación y uso de documentos falsos ya no forman parte de la institución, aclaró el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. Esto se identificó primero como falta administrativa y 8 servidores policiales ya fueron cesados anteriormente, pero la investigación penal ha continuado y ha involucrado a 5 servidores policiales en servicio activo. Para ello, Salinas precisó que ya se inició un proceso administrativo. También tendrán que mirarse en el ámbito de asuntos internos institucionales. Aquí, por ejemplo, tendrá mucho peso el informe que presente la Fiscalía también. En este marco, el comandante general destacó la creación de una unidad de conducta policial que ahora forma parte de la institución y que trabaja en 2 ejes de investigación. Cuando se conoce de un posible delito que pueda cometer un servidor policial, inmediatamente la unidad de conducta policial lo investiga bajo la tutela de la Fiscalía y de ahí, si es que hay algún policía que ha cometido algún delito, tendrá que ser judicializado. Algo que considera Rodrigo Braganza, quien comandó el grupo de intervención y rescate, que servirá para depurar a la institución. En eso va enmarcado estas investigaciones internas para hacer una depuración de la Policía Nacional. A esos malos elementos hay que identificarlos y separarlos inmediatamente de la institución. Y si son delitos graves, tienen que cumplir la sanción como cualquier delincuente. Entre los documentos descubiertos luego de operativos y diligencias constan certificados médicos que se vendían y eran utilizados por ciertos uniformados para no asistir a sus repartos policiales. Al ser vinculados por el presunto delito de falsificación, un juez de garantías penales formuló cargos contra los agentes. Además, se inició una instrucción fiscal que durará 60 días. Todos los implicados se defienden en libertad, pues se les dictaron medidas alternativas a la prisión preventiva. De vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos que el presidente Guillermo Lasso mantuvo una llamada telefónica con el secretario de Estados Unidos, al que agradeció por el apoyo estadounidense en el canje de deuda para conservar las Islas Galápagos y en materia de seguridad. Así lo informó la Cancillería ecuatoriana, cuyo titular, Gustavo Manrique, acompañó a Lasso durante su conversación con el secretario. El pasado 9 de mayo, el gobierno de Ecuador presentó lo que denominó como el mayor canje de deuda por conservación de la historia. Inversión, mercado de valores, sostenibilidad fiscal y facilidades para los emprendedores son algunos de los temas que se abordarán en los próximos decretos ley que el gobierno de Guillermo Lasso emitirá. Los proyectos se empezarán a presentar una vez que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la reforma tributaria y el decreto de las zonas francas. El gobierno promulgará durante este lapso de 6 meses tras la declaratoria de la muerte cruzada un total de 7 decretos ley en materia económica urgente, según detalló el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Tenemos un decreto ley sobre el mercado de valores justamente para desarrollar la economía y generar más empleo, y también tenemos un decreto ley sobre equilibrio fiscal para fortalecer las finanzas públicas. El enfoque, precisó el funcionario, seguirá siendo la inversión. Es lo que enviamos
enviamos hace 2 años atrás a la Asamblea Nacional y hoy los estamos enviando de nuevo como decretos a la Corte Constitucional. Lo que también incluye al emprendimiento. Facilitar que el emprendedor que ha salido adelante pero que se ha caído empresarialmente pueda levantarse. Que están muy bien enfocados los decretos, considera Walter Espurri, el director de la publicación sobre política económica, Análisis Semanal. Cree que lo que se busca es mejorar la legislación actual, algo que incluso podría ser catalogado como un legado que deje el gobierno de Guillermo Lasso. Porque durante el correato la legislación de mercado financiero se separó totalmente de las mejores prácticas internacionales, entonces hay que nuevamente traerlo para que sea del Ecuador atractivo para la inversión de financiera internacional y así sucesivamente. Sobre cuándo saldrán los nuevos decretos, Arosemena especifica que depende únicamente de la capacidad resolutiva de la Corte Constitucional. Tenemos que ir poco a poco conforme se vayan aprobando. Esperamos que el ritmo acelere porque hay un sentido de urgencia. El decreto ley para la reforma tributaria fue el primer texto firmado por el Ejecutivo. La audiencia para resolver su constitucionalidad fue fijada por la Corte para el próximo 6 de junio y el 8 de junio se tratará el segundo, el que incluye las zonas francas. Personalmente voy a comparecer para poder profundizar un poco más lo que ya habíamos puesto por escrito, que es la urgencia de estos proyectos. En el gobierno esperan que la Corte Constitucional no se convierta en un obstáculo para que estos proyectos sean aprobados. Todo eso es económico, no requiere mayor análisis, aparte que esas cosas no son inconstitucionales. El objetivo, insisten, es dinamizar la economía nacional. Y atención, el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos. La terna está conformada por Viana Maino, Félix Chang y Blanca García, según el oficio de presidencia con fecha del 29 de mayo. La superintendencia será la encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales que entró en vigor el pasado 26 de mayo. La norma otorgó 2 años a las empresas para implementar nuevas medidas de protección de datos y adaptarse a todo lo que estipule esta ley. Revisamos otros temas. La afectación que podría generar el fenómeno del Niño en la zona central del país ya es analizado por las autoridades. El estudio se realiza para evitar problemas que generen desgracias personales o pérdidas económicas. El río Chenchán incrementó su caudal. Varias viviendas de la parroquia Huigra sufrieron afectaciones. 25 familias fueron evacuadas, cerca de 60 personas están en albergues. Las autoridades quieren evitar que se rompe la pared que protege al pueblo y se van las casas. Entonces luego vienen consecuencias y eso hay que evitarlo. La preocupación es constante, aún más ante la amenaza del fenómeno del Niño. El COE provincial se reunió para tomar acciones de prevención. Que no nos coja desprevenido este fenómeno, que aparentemente se ve que va a ser complicado, pero estamos nosotros trabajando en una prevención. La Zonal de Gestión de Riesgos trabaja en las 4 provincias de su jurisdicción y con los 30 municipios, al igual que 139 juntas parroquiales, sumando otras instituciones para contar con datos más reales. Para hacer el catastro yo necesito remitirme a los instrumentos de planificación del MIDUBI. Entonces todo está ligado a que tengamos data e información para poder ejecutar acciones. Que se dé la importancia a la prevención es lo que se requiere. Para ello el fortalecimiento de las áreas vinculadas tiene que ser la prioridad. Pero consideramos que los alcaldes nuevos también tienen la potestad de fortalecer sus unidades de gestión de riesgos, de promover más financiamiento para estas áreas. Evitar que las pérdidas económicas sean similares o superiores a las alcanzadas en los años 97 y 98 y que superaron el 15% del PIB es la meta impuesta. El estado de las vías en la provincia de Chimborazo y Azuay no solo afecta al tránsito y pone en riesgo a los conductores, sino que también afecta su economía. Hicimos un recorrido. Veamos el siguiente reportaje. Despacio y esquivando los agujeros que hay en la carretera. Así transitan los conductores por la red vial de la Sierra Centro. Nadie hace nada, nadie. Solamente ponen así lo que es tierra, piedras y ya. En la provincia de Chimborazo, uno de los tramos afectados por las lluvias y la falta de mantenimiento son los 35 kilómetros de vía que une al cantón Alausí con la parroquia Huigra. Los conductores aseguran que esto no solo dificulta el acceso, también afecta a la economía. Se basa de eso para subir los pasajes, que está malo la carretera y tanta cosa. En la misma provincia, en la carretera panamericana que une a la costa con la sierra en el cantón Colta, la escena se repite a causa de un deslizamiento de tierra. De arriba, semejante de rumbo,
Y ruta estancando, no hay como ni pasar carros para arriba, para abajo. Esto afecta la producción y las ventas de los agricultores. Por situación de lluvia no podemos sacar el producto. Según el último reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, las vías cerradas totalmente al tránsito en la provincia de Chimborazo son Riobamba, Guayaquil, Alausí, Huigra, El Piedrero, El Triunfo y Riobamba, Cuenca. Esta problemática también se presenta en las vías de la provincia de La Suay. Todos hemos estado andando solicitando a las autoridades para que nos apoyen con la vía, arreglando. Hemos estado en muchas reuniones con la prefecta, y bueno, ella decía que sí, nos van a ayudar y todo, pero hasta el día de hoy no nos ayudan. En esta localidad, las vías parcialmente habilitadas son Cuenca, Girón, Pasaje, Machala, Cuenca, Guarumales, Méndez, Macas y Cuenca, Molleturo, Naranjal. Especialmente en el kilómetro 91 hasta el 105 que inspeccionamos, hay varios derrumbos y como no hay mantenimiento y no se puede ver la presencia de maquinaria alguna, entonces la situación se vuelve crítica. Según un reporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitido en febrero pasado, de un total de 10.000 kilómetros de la red vial estatal, solo un 14% era considerado como muy bueno. Impresionante. Le contamos ahora que cientos de personas salieron a las calles de Puerto Ayora, Galápagos, para protestar por un desabastecimiento de todo tipo de productos ocasionada por un deficiente servicio de transporte marítimo de carga desde Guayaquil a las islas. Actualmente en la isla son muy escasos los alimentos, gas y materiales de construcción. Las perchas están vacías, los negocios cerrados. Los pocos comerciantes que tienen algo de productos cierran pronto porque se quedan desabastecidos. Pero los isleños se cansaron de los tiempos que les ha tocado vivir y salieron a las calles para protestar. Toca traerlos por el avión. Productos que antes costaban 55, 50 centavos, ahora se lo está vendiendo en $1.50 a $2. Para conseguir un tanque de gas hemos tenido que tener 8 horas a sol. Hasta las últimas consecuencias. Este es un precalentamiento de las calles y si el gobierno no atiende, pues seguiremos en las calles. Fanny Uribe, alcaldesa de Santa Cruz, explica que este desabastecimiento se da porque uno de los 2 barcos que transporta contenedores desde Guayaquil a Galápagos dejó de operar y el que queda, el Fusion 2, no da abasto. Exige al gobierno una solución. Estamos desabastecidos, no tenemos absolutamente nada de víveres, de alimentos en este momento. Necesitamos la atención urgente del gobierno nacional. Por su lado, los comerciantes de víveres de la isla Santa Cruz denuncian que el barco Fusion 2 no les da el espacio para su carga y que esto les ocasiona grandes pérdidas a ellos y además deja sin alimentos a la isla. Se quedaron 300 toneladas, en total son 1.600 bultos, el cual es del 90% de la isla Santa Cruz y el 10% de la isla San Cristóbal. En la isla dicen que no se cansarán de protestar hasta tener una solución definitiva al transporte de carga. El volcán Cotopaxi emitió una nube de gas y ceniza a 1000 metros sobre el nivel del cráter la mañana de este sábado. El evento eruptivo se monitoreó desde las 5 de la mañana cuando el coloso empezó a generar vapor en la cumbre. La caída de este material pudo afectar a las poblaciones de Machachi y los valles de Quito. Sin embargo, la Secretaría de Gestión de Riesgos no levantó indicios de emergencias. Posteriormente, la fuerza del viento permitió que la nube cambie de dirección hacia el suroeste del volcán. Este proceso hizo que las poblaciones de Cotundo, Archidona, Tena, Baeza y Cozanga se preparen con todos los materiales adecuados para un posible descenso de ceniza en sus distintos barrios. Y la aviación civil ha logrado ahuyentar a las aves que rodaban en el aeropuerto de Guayaquil y ponían en peligro las operaciones aéreas. Actualmente se usa pirotecnia de manera periódica para lograr alejarlas. Seguridad aérea. Eso es lo que desde Aviación Civil aseguran que han retomado. Y es que en 2022 se levantaron las alertas del peligro que corrían las aeronaves que llegaban al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, ante la alta posibilidad de impactar con una de las aves que volaban por la zona. Pero hoy las han logrado dispersar. No hay aves en el palmar, no han existido problemas, ha habido un buen control
Pero ¿cómo lo hicieron? Para ello se ha seguido una de la serie de recomendaciones que dejó el grupo de expertos canadienses, que fue traído en diciembre del año anterior al país, para hacer un estudio en el islote El Palmar y otros playones en donde se apostaban miles de aves. Las recomendaciones fueron: determinar la ubicación de nidos de aves y destruir sus huevos, fumigación con el fin de que no crezca la vegetación, colocación de redes sobre el islote El Palmar para impedir la estadía de estas aves, uso de equipos láser, utilización de artefactos pirotécnicos y equipos de sonido, y cacería controlada. De todo este listado, han optado por la pirotecnia y equipos de sonido. Se hacen dos fases primero. Una puede ser estática dentro del islote y una dinámica dentro de la embarcación, que vamos a hacer el recorrido tanto por la ría. Se han hecho durante cada 15 días, prácticamente permitió que las aves desaparezcan. Esto desde el 4 de febrero y ha dado resultados. Desde el Ministerio de Ambiente confirman que las aves se han retirado, no solo por la pirotecnia, sino también por las condiciones del clima. Si usted pasa el día de hoy por la zona del puente de la Unidad Nacional, va a poder verificar de que ya no ve aves, justamente porque el caudal del río está, por supuesto, mucho más arriba hoy por hoy en relación a lo que era el año pasado en época de estiaje, es decir, en época seca. Pero ¿qué pasa con las otras recomendaciones? ¿Se llevarán a cabo? Por ahora no. En el caso de ser necesario, se podrían aplicar otras medidas. El año anterior fueron 17 los inconvenientes que se presentaron con aves. Actualmente se mantiene un monitoreo constante para que este año no se vuelva a presentar ningún problema. Y las 6.000 hectáreas de Cerro Blanco se ven amenazadas por las canteras que se encuentran en los alrededores. Son aproximadamente 36 canteras que día a día destruyen la flora y fauna de este bosque protector. Estas imágenes son parte de las 6.000 hectáreas del bosque protector Cerro Blanco, ubicado en el kilómetro 16 de vía a la costa, y que es hogar de una variedad infinita de flora y fauna. Pero hay un problema que no es reciente, y son las canteras que amenazan a esta zona protegida de Guayaquil. Se estaría hablando de aproximadamente 36 canteras de piedra caliza y material pétreo, ubicadas en los alrededores del bosque protector, de las cuales aproximadamente 10 son municipales. Las demás se asegura que tienen autorización de la estatal Agencia de Control Minero, aunque moradores del sector sostienen que hay otras que operan de manera ilegal. Ya en enero del 2021 ya hubieron clausuras por parte de la alcaldesa Cintia Viteri. Luego de 30 días por un amparo constitucional comenzaron a trabajar nuevamente. Cerca de 24 canteras fueron clausuradas. 24 horas intentó dialogar con la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Guayaquil para obtener la cifra exacta de cuántas canteras están autorizadas a funcionar, pero se nos informó que no están dando vocería por el momento. Mientras tanto, estas imágenes muestran la realidad que amenaza a Cerro Blanco. Esta es la cantera Huayco que elabora todos los miércoles y se puede observar que producto del trabajo realizado el cerro está perdiendo su cobertura vegetal. Huayco es la que ha hecho esta explotación. Tienen que explotar hasta cierto nivel que le han permitido de acuerdo a los permisos que tienen, pero al hacer la explotación se observa que está cayendo la parte que no deberían de explotar, que es tierra vegetal. Pero esto no es todo, porque junto a la cantera Huayco existe otra cantera que elabora en partes más altas de la montaña. Más, usted puede ver el humo de los camiones que están trabajando allá atrás y es más seguro que aquí atrás de veras encontremos al papagayo, encontremos a los monos aulladores. Y otra de las problemáticas del bosque protector Cerro Blanco es el sector Tres Bocas, con guardaparques desarmados que poco pueden hacer ante la llegada de traficantes de tierras. Esto mientras los monos aulladores y el papagayo de Guayaquil se encuentran en peligro de extinción. Además, la tala de árboles es evidente en este sector. Y este fin de semana arrancó la segunda fase de la campaña de vacunación infantil contra la poliomielitis, sarampión y rubiola. Hasta el momento, cerca de 3 millones de niños han sido inmunizados a escala nacional. La segunda etapa de la campaña de vacunación infantil contra la poliomielitis, sarampión y rubiola consiste en que las brigadas del Ministerio de Salud acudan casa por casa a aplicar las dosis, así como en lugares de masiva concurrencia como centros comerciales, terminales terrestres y parques.
La primera fase permitió inmunizar a 2.700.000 niños a escala nacional. Hemos cumplido con nuestra meta, que es vacunar al 70% de los niños de 1 a 12 años en centros educativos y establecimientos del MIES, en centros de desarrollo infantil. De acuerdo a lo que explicó el ministro de Salud, el objetivo marcado para esta segunda fase es alcanzar un 95% de niños inmunizados, es decir, aplicar 1 millón más de vacunas en el territorio nacional. Las brigadas llegarán a poblaciones rurales y apartadas como las que se encuentran en la Amazonía. Las brigadas están compuestas por técnicos de atención primaria de salud, auxiliares de enfermería, enfermeras o médicos de nuestros centros de salud. Estos están siendo acompañados en muchos casos por las Fuerzas Armadas para proteger de cualquier eventualidad y también para poder acompañarlos para mayor seguridad. El evento organizado para anunciar el inicio de esta segunda fase se desarrolló en la parroquia del Quinche, en el nororiente de Quito. Padres y madres de familia aprovecharon la presencia de las autoridades de salud y de las brigadas para vacunar a sus hijos. 2 niñitos, Amelia y Damián. El uno tiene 2 años, la Amellita, y el Damián tiene 5 añitos. ¿Qué es el beneficio para todos, especialmente para nuestros niños, ya que son el futuro del país? Mientras tanto, en Guayaquil se organizó un evento similar en el Parque Samanes, ubicado en el norte de la ciudad. Está muy bien, está excelente, porque ayuda a los niños para cualquier enfermedad. Esta segunda fase durará hasta el próximo 9 de julio. Momento de un corte comercial, amigos, pero mucha atención al volver. Vagones destrozados y cadáveres junto a las vías tras uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos en la historia de India. Todos los detalles luego del corte comercial. Siga con nosotros. Estamos de vuelta. Una fuerte lluvia con granizada cayó esta tarde en el sector del Estadio Olímpico Atahualpa en Quito, donde se desarrolla el concierto Urban Fest. A esta hora las precipitaciones cesaron. Alberto Luna está en los exteriores de este escenario para mostrarnos el ambiente a esta hora de la noche. Adelante, Alberto, te escuchamos. Gracias, Estudios. Efectivamente, a esta hora se desarrolla el concierto denominado Urban Fest en el Estadio Olímpico Atahualpa. Varios cantantes del género reggaetón se presentan en este escenario deportivo. El concierto empezó a las 16 horas. Esta tarde, durante aproximadamente 45 minutos, cayó un aguacero con granizada en este sector del norte de Quito. Cámaras del EQ 911 captaron la intensidad de esas precipitaciones. De hecho, por la acumulación de agua, el Cuerpo de Bomberos de Quito tuvo que realizar tareas de succión en la vía pública. A esta hora ya no está lloviendo, por lo que la gente está más tranquila. Respecto al operativo de seguridad, 480 servidores policiales resguardan las inmediaciones de este estadio y, según lo que nos informaron, permanecerán en este lugar hasta la madrugada. Se prevé que este concierto culmine a la 1 de la mañana. Los policías van a estar aquí hasta las 4, evitando el consumo de licor en la vía pública, y también van a estar aquí para resguardar la seguridad y evitar que se cometan hechos delictivos. Estamos en la entrada a palco del Estadio Olímpico Atahualpa y con estas imágenes que muestran cómo se vive, cómo está el ambiente en este escenario deportivo por este concierto Urban Fest, nosotros regresamos a Estudios. Muy buenas noches. Gracias, Alberto. Buenas noches. Qué bueno que la lluvia haya cesado y ojalá el concierto se desarrolle sin ningún tipo de inconveniente. Seguimos informando. Con la reducción de tasas aéreas desde el 1 de junio, los pasajes aéreos para salir y entrar al Ecuador son más económicos. En el siguiente reportaje conozca en cuánto se reducen los precios. Desde el 1 de junio hubo una reducción en las tasas aéreas y esto ya se traduce en vuelos más económicos para salir e ingresar al Ecuador. Hay destinos favoritos de los ecuatorianos para viajar vía aérea y las aerolíneas los tienen bien identificados. Miami, Nueva York, Bogotá y Madrid. Esos serían los principales destinos que se verían beneficiados con esta medida. Fueron 2 las tasas que se redujeron, la Ecodelta y Ecuador Potencia Turística. La Ecodelta aplica para aquellos vuelos que salen desde Ecuador. Por esta tasa se pagaba un costo fijo de $50. Sin embargo, ahora será del 5% del costo de la tarifa neta.
con un techo máximo de $50. En cuanto a la tasa Ecuador Potencia Turística, esta aplica para vuelos que vengan a Ecuador desde el exterior. Por ella se pagaban $10. Sin embargo, ahora se reduce al 5% de la tarifa neta. La intención de que esta reducción se dé es para atraer a mayor aerolíneas y para ser más competitivos, considero yo, en la región. Con esta disminución, un pasaje, por ejemplo, de Guayaquil a Miami tenía un precio de $240.90 y ahora eso se reduce a $195.90. De Quito a Bogotá el valor era de $139.10, pero ahora baja a $89.45, mientras de Guayaquil a Lima, de $206.25, llega a $161.20. Entonces es un efecto directo al precio final que está pagando el pasajero. Con este incentivo lo que se espera es volver a tener una dinámica de venta de boletos igual o incluso mayor a los de prepandemia. Y esto permite, dicen, atraer más rutas aéreas. Se han abierto ya nuevas rutas a Buenos Aires, ahora como digo a Cancún, a Nueva York. Se han incrementado a Medellín, a Cartagena. Sector turístico y aerolíneas coinciden en que este es un buen inicio, pero que además es importante que se revisen otras tarifas que se cobran en los pasajes y los encarecen. Un pasaje que además tiene IVA, además tiene impuestos de aeropuerto, además tiene un monto, sí se inflaba bastante. A estos beneficios no podrán acogerse los pasajeros de vuelos charter, cuya tasa de Codelta continuará siendo de $60, conforme a la normativa vigente.